Te lo dijeron una vez y quisieron que olvidaras esa voz. Eres de los que deben quedarse en la fila, acomodarse, obedecer el plan trazado. Pero algo dentro de ti no hizo caso. Cierra los ojos un momento, coloca la mano sobre el pecho, respira hondo 3 veces y escucha el latido que no pertenece a la prisa ajena. Esa pulsación es un contrato secreto entre tu cuerpo y el mundo. Atiéndela con la paciencia de quien recibe una carta antigua. Queda conmigo hasta el final de este contenido. Quédate hasta que hayas sentido las palabras en el cuerpo. Si esto te habla de manera íntima, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que la próxima etapa de este camino te encuentre cuando estés listo. Quédate, escucha, comparte en los comentarios si ya has sentido una señal. Escucha la historia de Marcos y observa cómo la llamada atraviesa una vida que parecía enteramente resuelta. Ten presente que lo que sigues es una narración. Uso símbolos, tradiciones y palabras prestadas de sabidurías diversas para señalar lo que muchos han sentido en clave distinta. Si en algún tramo sientes que las imágenes despiertan heridas profundas, ansiedad persistente, pensamientos oscuros o señales físicas no explicadas, recuerda buscar apoyo profesional. Nadie te pide que renuncies a cuidados médicos o psicológicos. Este texto es una invitación simbólica y práctica, no una receta de riesgo. Marcos tenía 35 años cuando la disonancia empezó a tomar cuerpo. Desde fuera todo parecía completo: apartamento cuidado, trabajo con contrato estable, amigos que lo mencionaban como ejemplo. Por dentro, la sensación era otra, una capa de vidrio entre él y el mundo, que amortiguaba la risa, mudaba la luz y volvía los sonidos demasiado lejanos. Por la mañana se levantaba con un nudo en la garganta que no pertenecía a una noche de insomnio, sino a un malestar antiguo que llamaba por su nombre. Primero vinieron los sueños. No eran imágenes aleatorias, sino escenas repetidas de caminos de tierra, fuego y agua, y una figura que lo miraba sin prisa, como si esperara que él reconociera algo que ya era suyo. Después llegaron las sincronicidades, una canción que sonaba en el supermercado justo cuando recordaba una conversación olvidada, un billete con un dibujo de un animal que había visto en un libro de infancia, un correo electrónico con una propuesta de trabajo en un país que apenas conocía. Las señales no prometían fortuna ni garantizaban alivio, eran más bien nudillos en la puerta del alma. Primera señal: el cuerpo que reclama cambio. No es la novedad romántica de dejar todo, sino la insistencia física, insomnio que no cede con consejos, dolores sin diagnóstico claro, una energía que vibra en otra frecuencia. Marcos empezó a notar que permanecer en espacios cerrados le generaba una fatiga distinta, como si su campo se encogiera. Si tú has sentido que ciertos lugares te ahogan y otros te reparan al instante, presta atención. El cuerpo, a menudo, conoce lo que la mente disfraza. Segunda señal: la repetición simbólica. Los sueños que vuelven, los números que aparecen sin razón, los encuentros que se repiten con leves variaciones. A Marcos le sucedía que, al entrar a una cafetería nueva, alguien mencionaba una ciudad lejana en la que él había pensado apenas un minuto antes. Estas repeticiones son patrones, no son garantía de destino, sino mapas provisionales. Aprende a leerlos como posibilidades, no como condenas. Tercera señal: la incomodidad moral. No es únicamente aburrimiento, es una sensación de traición a sí mismo.
Para Marcos, trabajar horas en un proyecto que no creía era como perfumar un cuerpo enfermo. Por fuera, la persona brillaba, por dentro, el brillo olía a artificio. La pregunta que surgía era simple y dolorosa. ¿A quién engañas si no te engañas a ti mismo primero? Si en tu vida hay decisiones mantenidas por el peso social más que por convicción, quizá esa tensión sea también una llamada. No todas las rutas llevan al mismo lugar. En las tradiciones tibetanas se habla del tulku que reconoce su línea de reencarnaciones. En la tradición sufí, el amante se distingue por su capacidad de perderse para encontrarse. En caminos aborígenes, el viaje tiene nombre y ceremonia. Aquí no buscamos apropiarnos de rituales, los invoco como espejos que recuerdan que muchas culturas han observado la misma pulsión humana, la necesidad de desprenderse para volver entero. Marcos anotó esas resonancias en un cuaderno, no para imitarlas mecánicamente, sino para encontrar términos que le permitieran nombrar el movimiento interior. Con el tiempo, la inseguridad concreta llegó. Ahorrar era un obstáculo y renunciar sin plan lo convertiría en temeridad. Marcos hizo cuentas, habló con su pareja y trazó una salida gradual. Vendió objetos que no usaba, pidió una excedencia y redujo gastos. En los mapas de su vida dejó marcas, fechas, contactos, lugares posibles. No fue heroico ni dramático, fue práctico y tenso. Aún así, la comunidad lo llamó temerario. Sus padres llamaron más seguido, con voces que contenían miedo y reproche. Es el precio habitual. Elegir un camino menos visible implica asumir la incomprensión. Entonces ocurrió la ruptura que abre la grieta. Un contrato que había sostenido buena parte de su identidad se rompió de golpe. No porque la empresa lo echara con dramatismo, sino porque él, tras una noche larga de insomnio y unos sueños que parecían instrucciones, anunció que no renovaría. La sensación fue de caída libre. Por primera vez en años, el tiempo se volvió un territorio sin certezas. En esa caída apareció la soledad, el eco de una decisión que no era celebrada, sino observada con incredulidad. Los primeros meses fueron un aprendizaje de pobreza y libertad. Marcos durmió en habitaciones prestadas, cocinó con pocos ingredientes y descubrió que la austeridad no siempre es derrota, a veces es clarificación. En una pequeña ciudad costera, encontró un hospicio donde le ofrecieron trabajar como voluntario en un proyecto comunitario. El trabajo no pagaba mucho, pero le devolvía la sensación de ser útil sin trajes ni títulos. Allí la vida se le presentó sin filtros. El olor del mar por la mañana, la luz que se filtraba entre las tablas del techo, el ruido de hojas que golpeaban una ventana. En ese lugar conoció a una mujer llamada Lila, que había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo de curanderos de distintas regiones. Ella hablaba con palabras sencillas, y cuando Marcos le contó sus sueños, no los interpretó como profecías, sino como indicios. Lo que te llega son imágenes que tu cuerpo usa para decir lo que tu lenguaje cotidiano no puede, dijo. Lila enseñó a Marcos ejercicios de respiración y una forma de caminar que ella llamaba caminar con el latido. Una atención mínima a cada paso, a cada roce del pie contra la tierra. Esos ejercicios, más que misticismo, eran prácticas para reeducar la atención. Señalaban el camino hacia la plasticidad del cerebro. Hablando de neuroplasticidad, tu cerebro no es una piedra inmutable, es una red sensible que aprende por repetición.
Cambiar hábitos, aunque no garantice certezas sobrenaturales, sí reconfigura rutas neuronales. Practicar presencia, escribir intenciones, sostener pequeñas renuncias deliberadas, todo ello altera la arquitectura interior y permite que la sensación de propósito deje de ser una idea abstracta y se haga fisiología. Marcos lo comprobó tras meses de práctica. Las crisis no desaparecían, pero la manera en que las vivía se volvió más tolerable, menos aplastante. En noches largas, Marcos enfrentó lo que en algunas escuelas espiritualistas se describe como muertes simbólicas. La primera muerte fue el personaje social, dejó de alimentar la imagen de éxito. La segunda muerte fue el abandono del control, aceptar que no podía planear cada detalle. La tercera, la más dolorosa, fue la muerte del apego a lo que creía su seguridad emocional, el vínculo que lo mantenía atado a la expectativa ajena. No hay fórmulas. Estas muertes son metáforas que describen procesos de desprendimiento. En ellas, la persona atraviesa admitiendo pérdidas reales. Amigos se alejan, relaciones se tensan, certezas se deshacen. Pero tras cada pérdida, hay un borde donde aparece una posibilidad. En una mañana gris, Marcos tuvo lo que él llamó su rendición. Estaba de pie junto a un pequeño templo improvisado en la ladera de la colina que bordeaba el hospicio. Llevaba en las manos el cuaderno donde había escrito todas sus dudas y pequeñas cartas a sí mismo. Con lentitud abrió las páginas y pronunció en voz baja una frase que le había resultado imposible sostener antes. «Acepto el llamado». No fue una declaración de triunfo antes. «Acepto el llamado». No fue una declaración de triunfo. Fue un gesto sencillo, como cerrar una puerta que ya no servía. Después de pronunciarla, se sintió más liviano, como si el peso de la expectativa se hubiera desprendido de su espalda. Si ahora mismo sientes que una frase así podría ayudarte, toma un papel y una pluma. Escribe «Acepto el llamado» y pon la fecha de hoy. No prometas alquimia, no te comprometas a saltos irracionales, simplemente marca un punto de inicio. Guarda esa nota en un lugar visible. Ese acto simbólico ayuda a consolidar la intención en tu cuerpo y en tu entorno. Recuerda, sin embargo, que la decisión simbólica no exime la responsabilidad diaria. Planea, dialoga con quienes dependen de ti, busca alianzas y prepara contingencias. En el transcurso de su viaje, Marcos se encontró con gente que ofrecía atajos espirituales, promesas de manifestación rápida y arreglos mágicos. Él los escuchó con curiosidad y desconfianza. Siempre hubo en su entorno quienes querían transformar la llamada en un producto, en una certeza comercial. Él aprendió a distinguir entre la palabra que inspira y la que vende desesperanza. La experiencia espiritual no es una garantía de prosperidad material. Es, en muchos casos, una reorganización de prioridades que puede implicar mayor austeridad al principio y, si la vida lo permite, mayor sentido más adelante. Nadie asegura fortuna ni curas milagrosas. Las historias que escuchamos son relatos de cambios internos que a veces se traducen en nuevas formas de sustento. En un atardecer templado, mientras barría una estera en el hospicio, Marcos recibió una llamada que no esperaba. Una antigua colega le ofrecía colaborar en un proyecto remoto que permitía trabajar desde donde quisiera. No era una oferta divina ni una recompensa automática. Era la conjunción de su disposición a cambiar y la flexibilidad del mundo moderno. Aceptó con cautela. Esa pequeña entrada económica le dio aire para sostener su búsqueda sin sucumbir a la inseguridad absoluta.
A veces, la sincronicidad aparece como oportunidad práctica más que como milagro espectacular. Así, la vida de Marcos se fue transformando en una trama de decisiones intercaladas. Prácticas de atención, economía ajustada, servicio a otros, lecturas y encuentros que iban esculpiendo una identidad nueva. Su misión no era escapar del mundo, sino amar el mundo con parámetros distintos. Encontró sentido en gestos cotidianos, preparar alimentos para un grupo de ancianos, enseñar a niños a leer, acompañar a quienes llegaban con dolor. La misión que emergió no fue una única gran aventura, sino una serie de tareas humildes que exigían presencia. Las tradiciones ancestrales a las que aludimos no son manuales que seguir al pie de la letra, son espejos plurales. Un sufí diría que el camino es despertar al amante que mora en ti. Un chamán hablaría del restablecimiento del vínculo con la tierra. Un caminante andino podría nombrar el pago a la Pachamama. En todas esas imágenes subyace un mismo núcleo, la necesidad de reconciliar la vida con un sentido que vaya más allá del consumo. No porque el consumo sea malo, sino porque no puede ser el único mandato. Ahora presta atención a las señales que aparecen en tu vida como desencadenantes prácticos. Aquí tienes un ejercicio corto para hacer hoy. Durante 3 días consecutivos, anota al final del día una sincronicidad mínima, un número repetido, una frase escuchada, un encuentro casual, y junto a ella escribe cómo te hizo sentir. Al final del 3er día, revisa las anotaciones. No busques milagros, busca patrones. Esta práctica entrena la atención y te ayuda a distinguir entre casualidad y orientación interna. Al tomar decisiones, aplica un criterio prudente. No abandones responsabilidades sin planificar. Si te preocupa la salud mental, consulta a un profesional antes de tomar cambios drásticos. Si dependes de otras personas, conversa de forma clara y gradual. La llamada interior no te exonera de la ética de los vínculos. Marcos lo aprendió en los momentos en que las decisiones afectaban a otros. Hablar con la pareja, negociar tiempos, aceptar límites. Su tránsito no fue heroico en soledad, sino negociado con humildad. Las dudas persisten incluso después de los cambios más valientes. En las noches de lluvia, Marcos se preguntaba si había errado, si la vida habría sido más fácil si hubiera seguido el camino seguro. Esas dudas eran una sombra inevitable. Aprendió a acompañarlas sin precipitarse en respuestas absolutas. La transformación no elimina el miedo, lo reordena. La valentía, descubrió, es sostener la certeza mínima de que la vida es más vasta de lo que su voz interior permite imaginar en un día nublado. El clímax de su viaje no fue un momento de gloria pública, sino una escena íntima, en el alero de una casona antigua, con el mar al fondo y la lluvia comenzando a marcar un ritmo. Marcos sintió que algo dentro se calmaba. No era la ausencia de miedo, era la presencia de una paz que no dependía de la ausencia de problemas. A partir de esa tranquila rendición, su trabajo de misión tomó forma más clara. Colaborar con comunidades pequeñas, enseñar lo que había aprendido sobre atención y acompañamiento, construir proyectos con equidad y cuidado. La misión no lo eximía de la incertidumbre, pero la hacía sostenible. Si sientes que esta historia resuena, hay un paso práctico que puedes dar ahora mismo. Redacta en un cuaderno una carta dirigida a tu futuro yo dentro de 6 meses. En ella, explica brevemente por qué aceptaste el llamado, qué cambios materiales concretos vas a poner en marcha y cuál será tu pauta de cuidado personal. Fija una fecha para revisar esa carta. Ese ejercicio enlaza intención, planificación y autocuidado, 3 ejes que sostienen una transición responsable.
Recuerda que el camino que propongo no es un salto al vacío sin red, sino una secuencia de movimientos conscientes. No prometo milagros ni garantizo prosperidad instantánea. Lo que ofrezco son claves prácticas y relatos que muestran cómo otras personas han podido reordenar su vida hacia algo más fiel a su latido interno. Si alguna imagen de estas te despierta dolor profundo o ideas de daño, por favor busca ayuda profesional de inmediato. Volveremos a la historia de Marcos más adelante para ver cómo su misión se tradujo en pequeños proyectos duraderos y en una comunidad que, poco a poco, fue reconociendo su valor. Antes de seguir, toma un respiro y siente de nuevo la mano en tu pecho. Ese latido te recuerda que tu tarea no es conquistar el mundo, sino aprender a disfrutar la vida desde el lugar donde se planta tu verdad. Si estás dispuesto, guarda la nota que escribiste o crea la intención mínima de hacerlo más tarde. Mantén el gesto simple y concreto. Permanece aquí si deseas seguir. En la continuación, exploraremos las señales más sutiles que preceden una vocación. Cómo distinguir la urgencia emocional de la llamada auténtica y cómo construir un plan que respete tu red de relaciones mientras te permite moverte hacia lo que late en ti. Las señales que te anuncian una vocación rara vez vienen con un cartel luminoso. Más a menudo son hilos finos que tiran de ti desde diferentes direcciones. Una imagen que vuelve en sueños, una frase que no puedes dejar de repetir, la sensación de perder tiempo cuando haces algo que no tiene que ver con eso, o la energía imprevista que aparece después de una conversación que te ilumina. Aprender a leer esos hilos es un oficio de atención que se entrena. Aquí hay una lista práctica de señales sutiles y cómo observarlas que Marcos reconoció en sí mismo y que te pueden servir como guía. Persistencia. La idea vuelve, no es una moda pasajera, reaparece en distintos contextos y momentos. Marcos notó que, sin importar lo cansado que llegaba a casa, la imagen de enseñar en una plaza le concedía un alivio que no hallaba en su trabajo habitual. Desplazamiento de energía. Al practicar o imaginar aquello que atrae, tu energía cambia. Puedes sentir alivio, claridad o incluso cansancio renovador. Marcos describía ese alivio como un peso que se aflojaba del pecho después de dar una charla breve a amigos. Imágenes nocturnas o sueños con carga emocional. Cuando la mente duerme, los anhelos se filtran en escenas simbólicas. Marcos tuvo un sueño recurrente donde abría una puerta a una casa antigua y encontraba a vecinos sentados en círculo, escuchando. No era literal, pero señalaba un deseo de convocar y compartir. Inclinación por aprender. De repente te atraen temáticas nuevas de forma constante, métodos participativos, técnicas de atención plena, pedagogías populares. Marcos empezó a leer artículos y a tomar cursos en fines de semana sin que nadie se lo exigiera. Resistencia interna frente a alternativas. No siempre es una atracción fuerte. A veces es una falta de entusiasmo por otras opciones. Cuando una oferta de promoción le llegó, Marcos la comparó con el leve malestar que le producía pensar en reuniones interminables. Esa resistencia le ayudó a mapear prioridades. ¿Cómo distinguir urgencia emocional de llamada auténtica? La urgencia emocional suele presentarse como una urgencia. Hay prisa, miedo, necesidad de huir o de arreglar algo inmediatamente. La llamada auténtica, en cambio, tiene más paciencia. Puede ponerse exigente, pero sigue viniendo aunque la ignores, resiste el paso del tiempo sin desvanecerse. Para no confundir ambas, prueba estos ejercicios de discernimiento. 1. La prueba del tiempo. Dale a la idea un plazo, 30 o 90 días. No tomes decisiones definitivas, observa si vuelve. Si desaparece, quizás era una reacción a un episodio agudo. Si persiste, merece mayor atención. 2. El experimento diminuto.
Diseña una versión pequeña y de bajo costo de lo que imaginas. Una charla de 1 hora, un taller de 4 sesiones, una intervención voluntaria. Y obsérvate, ¿te llena? ¿Sientes que podrías sostenerlo? Marcos organizó un taller de 4 encuentros en una sala comunitaria y comprobó que pese al cansancio se sentía más vigoroso al terminar cada sesión que al terminar una jornada en la oficina. 3. El filtro del cuidado. Una llamada auténtica no te exige destruir redes. Si la opción que aparece implica traicionar a quienes dependen de ti sin posibilidad real de reparación, probablemente sea una urgencia mal encubierta. Si en cambio la llamada pregunta por cómo integrar, por cómo cuidar, por cómo repartir los riesgos, es más rica y probablemente más real. ¿Cómo construir un plan que respete tu red mientras te acercas a aquello que late en ti? Convertir una intuición en un camino practicable no es cuestión de heroísmo, sino de diseño cuidadoso. Aquí hay pasos concretos que Marcos usó y que puedes adaptar. 1. Mapeo de redes y necesidades. En una hoja dividida en 4 columnas. Afectados, necesidades, lo que yo puedo ofrecer, posibles compensaciones. Anota quién se ve impactado por un cambio. Pareja, hijos, colegas, y qué necesitarían para que la transición sea sostenible. Ese mapa permite prever conversaciones y soluciones reales. 2. Mini proyectos con duración limitada. En vez de renunciar o lanzarte de lleno, diseña sprints de 4 a 12 semanas. Define objetivos mínimos y métricas sencillas. Número de participantes, horas invertidas, ingresos o donaciones, impacto observado. Marcos definió para su primer ciclo 8 encuentros, máximo 12 participantes, objetivo de cubrir costos de alquiler de la sala con aportes voluntarios y donaciones pequeñas. 3. Acordar límites y tiempos. Negocia con tu red tiempos de dedicación y compensaciones. Por ejemplo, voy a dedicar 2 noches a la semana a esto durante 3 meses. Si en ese periodo no hay avance, reevaluamos. Las fechas concretas y cláusulas de revisión reducen la ansiedad de quienes te rodean. 4. Fondo de seguridad. Antes de reducir ingresos, construye un colchón financiero mínimo. Puede ser 3 meses de gastos esenciales, por ejemplo. Si eso no es posible, adapta el plan a modelos mixtos, mantener trabajo parcial, calcular horas específicas, ofrecer servicios freelance para mantener liquidez. 6. Compromisos compartidos. Piensa en aliados, socios, instituciones locales, personas que puedan asumir tareas puntuales, comunicación, logística. Marcos conversó con un centro cultural que prestaba la sala a cambio de una parte simbólica de la recaudación y con una vecina que cuidaba niños durante las clases a cambio de intercambio de alimentos. 6. Sistema de seguimiento y cuidado. Define rituales semanales, revisión de objetivos, registro de energía personal y evaluación de impacto. Agrega tiempos de descanso como parte no negociable del plan. Conversaciones difíciles, un guión breve. Hablar con la pareja o con personas cercanas puede salvar muchos malentendidos. Aquí tienes un guión de ejemplo en 3 partes útil para abrir el diálogo. Abrir con vulnerabilidad. Quiero compartir algo que hace tiempo me ronda. No espero que decidas por mí, solo necesito contar lo que siento y escucharte. Proponer un plan concreto y temporal. Quiero probar un taller de 8 semanas y me gustaría dedicarle 2 noches por semana. He estimado esto y esto. Necesito tu apoyo para, ejemplo, compartir algunas responsabilidades domésticas. Invitar a la negociación y a la revisión. ¿Qué te parece? ¿Qué preocupaciones ves? Sugiero que revisemos cómo va en 6 semanas y que hagamos ajustes si es necesario. La humildad en la palabra y la disposición a escuchar alivian tensiones. Marcos aprendió a empaquetar su entusiasmo con datos y fechas, lo que hizo más fácil que su pareja aceptara el riesgo compartido. Pequeños proyectos, grandes aprendizajes. ¿Cómo nació el primer taller de Marcos?
Cuando decidió llevar a la práctica esas ideas, Marcos optó por comenzar con lo esencial: una propuesta honesta, baja en pretensiones y abierta a la retroalimentación. Publicó la invitación en carteles del barrio, habló con líderes vecinales y se apoyó en una red pequeña de amigos para la logística. La primera clase contó con 8 participantes, la sala tenía goteras y el equipo de sonido falló en la primera sesión. Hubo impaciencia, dudas y la tentación de retroceder. Pero ocurrieron también cosas simples y profundas. Una mujer mayor se quedó después de la clase para agradecerle, y otro participante, que trabajaba en una escuela, le propuso replicar el taller con los profesores locales. Esos gestos, aunque modestos, fueron moneda real, medidas de que algo estaba tocando vidas. Marcos aprendió varias lecciones prácticas en ese ciclo inicial. Empieza con lo mínimo viable. Si la propuesta es robusta en intención pero ligera en costos, puedes iterar sin quemarte. Acepta la imperfección técnica. Falta de recursos no equivale a falta de valor. El contenido y la calidad de la escucha suelen pesar más que la estética del lugar. Registra resultados cualitativos. Más allá de dinero y asistencia, anota historias. ¿Quién cambió su rutina? ¿Quién volvió a estudiar? ¿Quién buscó ayuda? Esas narrativas son indicadores de salud de proyecto. Mantén límites. Enseñar no debe convertirse en autosacrificio. Marcos se aseguró de que cada taller tuviera horarios claros y que él también reservara días de descanso. Evitar la trampa del Salvador y cultivar la reciprocidad. Uno de los riesgos en proyectos de cambio social es la dinámica asimétrica. El líder que salva y la comunidad que recibe. Marcos tuvo que confrontar esa tentación cuando, por entusiasmo, comenzó a asumir responsabilidades que no le pertenecían. Coordinar ayuda para familias enteras, prometer soluciones que dependían de terceros. Le salió caro. Desgaste, expectativas infladas y, en un momento, resentimiento entre vecinos. La alternativa ética que probó fue la de la reciprocidad. Preguntar a la comunidad qué recursos ya existían, facilitar encuentros de escucha donde las personas propusieran soluciones y buscar alianzas horizontales. Su papel pasó a ser el de mediador y habilitador, no el de protagonista único. Con el tiempo, esa postura generó autonomía local. Vecinos que antes asistían comenzaron a liderar actividades, a coordinar turnos y a proponer formas de sostener los encuentros. Sostener la misión cuando el reconocimiento tarda. El reconocimiento público no es una condición para que una misión sea verdadera. Marcos vivió largas temporadas de trabajo invisible, reuniones sin publicidad, solicitudes que no prosperaron y días en que parecía que nada cambiaba. La estrategia para sostenerse fue simple y a la vez difícil: medir pequeñas señales y cultivar comunidad íntima. Señales pequeñas, una persona que regresa a la segunda sesión, una conversación transformadora a la salida, un intercambio de recursos entre vecinos. Esos hechos cotidianos alimentaron su ánimo cuando los grandes premios no aparecían. Comunidad íntima. Construir un núcleo de apoyo, al menos 5 personas que compartieran la visión y el compromiso, permitió que las iniciativas persistieran durante épocas de escasez. Diversificación de herramientas. Marcos no dependió de una sola fuente de ingresos o de un único proyecto. Ofreció talleres pagados, facilitó encuentros gratuitos y creó maneras de trueque para asegurar que la actividad no muriera en períodos económicos difíciles. Una noche de lluvia que volvió a marcar un antes.
Unos meses después del primer ciclo, otra escena calmó a Marcos de manera parecida a la que relata su memoria más honda. Terminada la última sesión de una serie de talleres, recogió los papeles bajo un toldo y caminó hacia el borde del malecón. La lluvia empezó a caer en silencio. La gente se dispersó y una vecina lo siguió unos pasos para dejarle una bolsa con una comida para llevar. En la nota escribió: «Gracias por traer un lugar donde se nos escucha. Traigo esto para que no vuelvas a casa con la barriga vacía». Ese gesto, pequeño y cotidiano, le enseñó que la misión se mide en atención de vuelta. No fue un reconocimiento mediático, sino una equivalencia humana. El trabajo sostenido produce relaciones que cuidan. Marcos sintió en esa lluvia no alivio de héroe, sino consuelo de compañero. Sostener la vida interior mientras se hace la obra. La vocación no anula la necesidad de cuidado personal. Marcos incorporó prácticas sencillas para no disolverse en la causa. Rituales de cierre. Antes de dormir, anotaba 3 cosas que habían ido bien en el día, por pequeñas que fueran. Límite digital. Evitar revisar mensajes fuera de horarios acordados con su pareja para preservar tiempo de intimidad. Comunidades de práctica. Reunirse con otros profesionales que hacían trabajo similar para intercambiar dudas, técnicas y carga emocional. Supervisión profesional. Cuando los temas tratados en los talleres tocaron historias de trauma, fue responsable y derivó a quienes lo necesitaron a profesionales formados. Entendió que acompañar no es diagnosticar ni resolver psicopatologías. Midiendo lo que importa, indicadores no financieros. A menudo el éxito se quiere medir con ingresos. En proyectos sociales eso es importante, pero insuficiente. Marcos definió indicadores que capturaban transformación, retención, cuántas personas vuelven a participar, red, cuántas organizaciones o grupos locales establecen colaboraciones, capacidad de réplica, cuántas personas pueden facilitar encuentros similares después de formarse, bienestar autopercibido, cambios reportados por participantes en su sentido de pertenencia o en habilidades prácticas. Impacto narrativo, historias documentadas de cambios concretos, alguien que volvió a estudiar, que reconectó con su familia, que comenzó a trabajar en el barrio. Estos indicadores le permitieron ajustar la oferta y evitar la tentación de medir todo en términos monetarios. Pequeños rituales para seguir escuchando la llamada. La llamada auténtica necesita compañía. Prácticas que la sostengan y la prueben sin convertirla en mandato. Aquí tienes 3 ejercicios que Marcos incorporó y que se pueden aplicar inmediatamente. Diálogo con el futuro. Escribe una carta para tu yo dentro de 6 meses, como te sugerí antes. Luego escribe otra para tu yo de 2 semanas. La primera te ancla en la intención. La segunda te empuja a la acción inmediata. 2. El banco de microexperimentos. Anota 10 ideas pequeñas que podrías probar en un mes. Ordénalas por facilidad de ejecución y elige la primera. Hazla, registra resultados y aprende. 3. La mesa de consulta. Reúne a 3 personas distintas, una que te apoye emocionalmente, otra que sea práctica y otra que sea crítica honesta, y pídeles retroalimentación sobre tu plan en 30 minutos. Acorda la regla de no juzgar y de escuchar. Al cerrar aquella noche, con la lluvia trayendo la misma cadencia que algún día había marcado su rendición inicial, Marcos no creía haber descubierto una fórmula mágica. Había sí tejido una práctica, atención sostenida, experimentación cuidadosa, conversaciones honestas y una ética de reciprocidad. La vocación no lo había liberado de preguntas ni de miedos, le había dado una forma donde podía residir su inquietud sin destruirlo.
Quedó allí, bajo la lluvia, con la nota en el bolsillo y la idea clara de que su próximo paso no sería grande ni espectacular: ampliar la oferta de talleres a otro barrio cercano, formar a un par de voluntarios para replicarlos y establecer una sesión de supervisión mensual para cuidar de su energía. Nada de lo que hiciera borraría la incertidumbre, pero sí podría ser planificado con respeto por quienes lo acompañaban. Mientras cerraba el paraguas, una vecina que pasaba le sonrió y dijo: «Se nota que eso que haces nos cuida». No eran palabras para la historia, sino para la carne del día a día. En ese eco sencillo, Marcos encontró un combustible que no depende de aplausos, sino de retorno humano. Y con ese combustible se encaminó a preparar su próximo ciclo de trabajo, con la certeza práctica de que la vocación se alimenta de constancia y de pequeñas evidencias que juntas sostienen el camino. Al día siguiente empezó la rutina de preparación con una calma contenida. Marcos repartió las tareas como quien arma un rompecabezas con piezas que no son idénticas pero que deben encajar. Establecer un horario fijo para los talleres en el barrio vecino, diseñar una sesión modelo para que los voluntarios la replicaran y fijar día y hora para la supervisión mensual. Todo lo hizo a partir de los pequeños gestos que había aprendido a proteger. No respondió mensajes fuera del horario pactado con su pareja, cerró la jornada con la lista de 3 cosas que habían ido bien y anotó en su cuaderno una pregunta de revisión para cada encuentro. ¿Qué aprendimos? ¿Qué quedó por fuera? ¿Quién necesita derivación? Los voluntarios llegaron el sábado por la mañana. Ana, que trabajaba como cajera en la bodega del barrio y había perdido a un hermano años atrás. Martín, joven estudiante de pedagogía que buscaba tiempo de práctica comunitaria. Y Rosa, quien cuidaba niños y tenía una facilidad asombrosa para hacer que la gente hablara de lo que realmente le pesaba. El local era una salita prestada en la parroquia, mesas plegables, tazas de té, un pizarrón con garabatos todavía recientes. Antes de empezar, Marcos pidió que cada uno dijera en una sola frase por qué quería estar allí. Las frases fueron distintas en tono, pero parecidas en fondo. Quiero estar donde no haya que fingir que todo está bien. Quiero aprender a sostener sin salvar. Quiero que mi barrio se cuide. La réplica del encuentro piloto fue sencilla y tensa a la vez. En la práctica, las improvisaciones señalan lo que funciona y lo que no. El tiempo asignado para la presentación quedó corto. Una actividad pensada para grupos grandes no sirvió porque llegaron pocas personas. Una mujer se paró y dijo que le parecía raro hablar así, en voz alta, frente a otros. Marcos miró a Rosa y Martín. Les tocó volver al guión, abrir la posibilidad de espacios más íntimos y dejar en la pizarra la opción de encuentros individuales para quienes lo necesitaran. Al final, de las 12 sillas solo se ocuparon 7. Algunos se fueron con dudas, otros se quedaron a tomar un café y a conversar. Fue suficiente para que, al volver a casa, Marcos anotara en su cuaderno 2 ajustes y una sensación, la de que el proyecto había empezado a respirar fuera de su pecho, con una respiración propia y algo vacilante. La supervisión mensual, en la que meses atrás había visto una conversación clínica y prudente, adquirió ahora un tono de red. Los voluntarios compartieron casos que les exigían límites y dieron cuenta de la fatiga. Marcos no ofreció soluciones mágicas, preguntó, escuchó y recordó la regla de derivación. Invitaron a una profesional externa, una psicóloga que conocían por redes de trabajo, para orientar sobre señales de alarma y protocolos básicos. La sesión cerró con un acuerdo. Cada voluntario tendría un punto de apoyo al que recurrir cuando el peso emocional fuera demasiado. Puntos de apoyo que no eran héroes, sino personas con tiempo y escucha. Los indicadores comenzaron a hablar con voz propia. Retención. Al tercer encuentro, 5 de las 7 personas volvieron.
Red, 2 grupos de la vecindad ofrecieron su espacio para las sesiones de la tarde. Capacidad de réplica. Ana dirigió una actividad simple y funcionó. Martín facilitó una dinámica para jóvenes que atrajo a 3 chicos del barrio. Bienestar autopercibido. Una encuesta corta mostró que la mayoría sentía un leve aumento en su sentido de pertenencia. Impacto narrativo. Aquella tarde se acercó al grupo una mujer que contó que hacía meses no hablaba con su hijo. No buscaba soluciones, solo necesitaba ser vista. 3 encuentros después, su relato cambió. Habían vuelto a verse por una tarde. No eran transformaciones espectaculares, pero eran consistentes. Hubo momentos de tensión que probaron las prácticas de cuidado de Marcos. Una llamada de la coordinadora de la otra organización exigía más horas de lo acordado. Un donante empezó a presionar para ver reportes financieros en formato que Marcos no tenía ni buscaba. En ambos casos volvió a sus límites. Explicó lo que podía ofrecer, propuso plazos realistas y cuando fue necesario, delegó. No todo quedó cómodo, pero sí claro. Su pareja, al verlo llegar cansado una noche, le ofreció silencio y una sopa caliente. Esa reparación doméstica, silencio, que no es vaciamiento, sino compañía, funcionó como ancla. El combustible que alimentaba todo aquello no venía de grandes gestos, sino de repeticiones mínimas. El té compartido antes de cada taller, la supervisión mensual que devolvía sentido, la carta para el yo de 6 meses que al revisarla mostraba pequeñas evidencias de cumplimiento. Marcos aprendió a celebrar las cosas pequeñas con la ceremonia que les correspondía. Una nota en el cuaderno, un mensaje de agradecimiento al grupo, una foto en la que se veía a Ana sonriente al finalizar una actividad. Ese conveniente archivo de pequeñas victorias empezó a ser para él la forma más honesta de medir progreso. Al caminar por el barrio al terminar la semana, fue otra vecina la que, sin saber de números ni indicadores, le dijo: «Ayer mi hijo volvió a casa con ganas de leer. Dijo que alguien le contó que la lectura puede ser un lugar de calma». No era un reconocimiento público, era una cosa cotidiana que pesaba. Marco sonrió, guardó la nota en el bolsillo junto a la anterior y pensó en el próximo ciclo. Nuevas lecciones, más entrenamiento, menos heroísmo. Sabía que lo que venía no eliminaría la incertidumbre, pero la hacía manejable. Y en esa manejabilidad, en la repetición de prácticas, en la delegación responsable, en la supervisión que protegía, encontró la humildad de quien sabe que la vocación es una conversación larga, no un pico único de entusiasmo. El siguiente ciclo arrancó sin grandes anuncios, un cartel hecho a mano en la puerta de la salita, una hoja con los horarios pegada con cinta, mensajes breves en los grupos de barrio. Marcos notó que ya no sentía la urgencia de convencer, la tarea era ahora sostener, y eso cambió su modo de hablar en las reuniones. En lugar de predicar metas, preguntaba por ritmos. ¿Qué día les viene mejor? ¿Cuánto tiempo podemos pedirles sin que les pese? Y escuchaba de verdad. Esa pérdida de prisa liberó espacio para pequeñas mejoras prácticas. Cambiar la disposición de las sillas para que quedara un círculo más íntimo. Adelantar 5 minutos para quienes vinieran en colectivo. Dejar siempre una tetera caliente en el fuego. La psicóloga que habían invitado vino por segunda vez, esta vez para un taller práctico. Trajo ejercicios sencillos, cómo identificar una crisis, cómo ofrecer escucha no invasiva, cuándo activar al punto de apoyo. No habló en fórmulas técnicas, contó ejemplos de su paso por otros barrios, habló de énfasis en la calma y en la palabra breve. Al terminar, Ana se quedó un rato más y le dijo a Marcos casi en voz baja:
Me sirvió porque entendí que puedo acompañar sin resolverlo todo. Marcos archivó la frase con la misma delicadeza con que guardaba las notas buenas. La convirtió en regla no escrita para los próximos encuentros. Hubo un día en que la red mostró su límite humano. Carlos, uno de los voluntarios jóvenes, dejó de venir sin aviso. Al principio, todos supusieron una falta de tiempo. Luego, Rosa recibió un mensaje atropellado. Su hermana necesitaba que cuidara a su sobrino y él debía afrontar gastos inesperados. Carlos volvió 2 semanas después, callado y sin explicaciones. En la supervisión, cuando alguien preguntó qué había pasado, él habló con la voz entrecortada de quien se avergüenza. No hubo discursos heroicos, se habló de permisos, de escalas de apoyo, de cubrir turnos sin juzgar. Martín propuso que cada voluntario tuviera un reemplazo posible, una persona contactable para cubrir faltas. La idea, simple, alivió la tensión. Lo que movió a todos fue la evidencia de que el soporte no era un deber perfecto, sino una red con agujeros que podían cerrarse entre manos. El asunto del donante volvió a aparecer en forma de correo. Pedía transparencia y plazos. Marcos sintió la tentación de ceder y producir documentos prolijos que no reflejaran la vida real del proyecto. En la cocina de su casa, con la luz amarilla y la sopa ya fría, habló con su pareja sobre el tema. Ella, con la naturalidad de quien conoce el cansancio del otro, dijo: «Haz lo que puedas y cuenta la verdad. Si eso incomoda, no era para ti». No fue una frase cómoda, pero sí un sostén para la integridad. Al día siguiente, Marcos propuso una solución práctica en la reunión con los voluntarios: hacer un informe narrativo, no un conjunto de tablas. Relatar lo que había funcionado y lo que no, acompañado de risas básicas y fotografías que mostraran actividad. El donante aceptó, no sin antes pedir más. Ese pedido generó debates, pero también les enseñó a usar la palabra no con menos culpa. Mientras tanto, pequeñas transformaciones continuaron acumulándose. La mujer que había vuelto a ver a su hijo trajo una bolsa de libros usados para la biblioteca del barrio. Los chicos que se habían acercado a la dinámica de Martín empezaron a traer a un amigo cada semana. Uno de ellos, al que todos llamaban Lucho, compitió tímidamente por leer en voz alta durante la actividad de cierre. Marcos guardó una foto de ese momento en su cuaderno, Lucho con la mandíbula apretada hasta que una risa suelta transformó la tensión en ruido común. Esa foto, pegada con cinta, tuvo la misma función que las notas de agradecimiento: recordarle al grupo que la labor era más mosaicaria que épica. No todo fue marcha adelante. Una tarde, al cerrar la sala, encontraron un grafiti reciente en la pared exterior. Una frase despectiva sobre las intenciones buenas de quienes trabajaban allí. Fue un golpe pequeño y cotidiano, menos efectivo que una gran agresión, pero suficiente para sembrar duda. Algunos quisieron responder con una campaña, otros con indignación en las redes. Marcos propuso limpiar la pared entre todos y dejar un cartel que dijera: «Este espacio es de todos». La acción colectiva, lavar, pintar, escribir el cartel, fue la respuesta más efectiva. El gesto simple convirtió la agresión en una oportunidad para reunirse otra vez en torno a un objetivo compartido. En lo personal, la relación de Marcos con su pareja sostuvo variaciones de tensión y reparación. Hubo fines de semana en que él volvía exhausto y encontraban modos de silencio sano. Cenar sin hablar del trabajo, caminar por la cuadra. Otras veces, una pelea sobre tareas domésticas dejaba secuelas que se pagaban en breves semanas de distancia emocional. Marcos aprendió a pedir quietud y también a ofrecerla. No hubo grandes reconciliaciones dramáticas, sino ajustes continuos, pactos mínimos sobre quién lavaba los platos, quién sacaba la basura, quién era responsable de apagar las luces.
Esos acuerdos, triviales en apariencia, actuaron como un tejido que no permitía la desintegración. Llegó, en un jueves otoñal, la propuesta formal de una agrupación vecinal. Si el proyecto aceptaba, podrían usar el salón de la biblioteca municipal los sábados por la mañana para una feria de lectura en la que participarían comercios locales con libros donados. La oferta prometía mayor visibilidad y la posibilidad de atraer más voluntarios. Marcos conversó con el grupo en la reunión semanal. Algunos temían burocratizar el trabajo, otros veían la ocasión como una vía para sostener recursos. Rosa, después de escuchar, dijo: «Podemos ir, pero con reglas claras. No transformemos esto en espectáculo». Martín añadió: «Si aceptamos, que sea por un tiempo de prueba». El acuerdo se tomó con la prudencia aprendida. Una prueba de 3 meses, evaluación a mitad de camino y la promesa de no comprometer horarios ni la identidad del espacio. Esa decisión trajo energía nueva. Los fines de semana se llenaron de cajas de libros, carteles hechos a mano y familias que se acercaban guiadas por la curiosidad. Ana coordinó un rincón para los más pequeños, con alfombra y cuentos en voz baja. Una tarde, una niña tomó la mano de un voluntario y sin palabras se quedó leyendo un cuento ilustrado por 25 minutos. Marcos, observando desde la puerta, sintió la misma sensación que lo había impulsado al inicio. Una responsabilidad que era también un regalo. No era ya el vértigo de la primera hora, sino la calma que da la constancia. A medida que la feria se consolidaba, aparecieron nuevas preguntas. ¿Cómo asegurar la continuidad si alguien se enfermaba? ¿Quién respondía por fondos imprevistos? ¿Era sostenible mantener la tetera siempre encendida? Las preguntas no tuvieron una única respuesta, tuvieron varias medidas prácticas. Se organizó una rotación de compras para la cocina, se consolidó una pequeña caja común para imprevistos y se compartió una lista de contactos por si alguien necesitaba apoyo urgente. Ninguna de esas soluciones era perfecta, pero el procedimiento mismo, preguntar, proponer, ensayar, se convirtió en la forma de proteger lo construido. Una tarde, al cerrar la feria, Marcos escuchó a 2 vecinos compartir un comentario que lo dejó pensativo. No pareciera que cambien el mundo, pero sí el día a día. Volvió a su cuaderno y abrió una página en blanco. Empezó a escribir no metas ambiciosas, sino pequeños protocolos escritos. Descanso compensatorio para voluntarios con más de 4 jornadas seguidas. Un registro simple de asistencias, un sistema de derivación más explícito con la psicóloga. Al final de la página señaló en tinta roja una frase que había escuchado de Ana: «Acompañar es ser capaz de irse a tiempo». La frase lo acompañó durante la caminata de regreso como una brújula para las decisiones futuras. Esa noche, antes de dormir, recibió una llamada breve de la psicóloga. Había un caso urgente en el barrio vecino, una familia con necesidad de contención inmediata. No era una crisis que el proyecto pudiera absorber sin coordinación. Marcos respiró, llamó a Rosa, organizó una reunión express y juntos acordaron un plan. Contactar a la red de organizaciones aliadas, ofrecer 2 sesiones de primera intervención y activar el punto de apoyo de turno. El movimiento fue veloz y sin teatralidad, llamadas cortas, mensajes claros, disponibilidad concreta. Cuando todo quedó en marcha, Marcos sintió nuevamente que el proyecto funcionaba como prometido. Una trama de personas capaces de sostener lo que aparecía sin transformarlo en su peso único. Mientras la madrugada avanzaba, Marcos pensó en lo que vendría. Una evaluación de los 3 meses en la feria, la necesidad de buscar más voluntarios, la posibilidad de que el donante pidiera nuevas cuentas.
No eran amenazas definitivas, sino exigencias a las que ya sabían responder con herramientas hechas de tacto y normalidad. Guardó el cuaderno en el cajón, apagó la luz y antes de dormirse recordó la frase de la vecina: «La lectura puede ser un lugar de calma». Se preguntó cuántos otros lugares de calma podían generarse con la misma paciencia y la misma repetición humilde. Afuera, la calle dormía, y en la ventana, la tetera apagada dibujaba el contorno de un día que habría de volver.